Voy empezando, soy Marco Antonio Sanz, ¿vale? Soy el CEO de API Quality Edge, de API Quality, vamos, que ese producto es un producto donde trabajamos muy activamente, ¿vale? Con los ciclos de CI/CD dentro de diferentes estructuras o herramientas, ¿vale? Y el objetivo del día de hoy es repasar lo que es un ciclo de API Ops con un API Manager en concreto, su S2, ¿vale? Es el inicio de una serie que vamos a hacer de diferentes ciclos de API Management, ¿vale? Entonces, un poco por hacer un resumen muy rápido, ¿vale? Para que tengáis un poco en cuenta, la herramienta que vamos a utilizar es API Quality, ¿vale? Es una herramienta que se llama de API Ops Low Code. Eso significa que lo que se hace en la parte de los repositorios de los clientes y lo que hace es construir un ciclo de vida que se llama especial para lo que es el ciclo de vida de US2, ¿vale? En este sentido, todo lo que se hace en CICD, en repositorios, y por lo tanto el final, como dijéramos, es totalmente funcional, ¿vale? Un poco por tener un poco en cuenta, ¿vale? Antes de empezar con API Quality, bueno, tiene una versión que es híbrida y tiene una versión que es perdón, SaaS, en el cual pues, puede ejecutar tanto en los repositorios de un cliente como directamente en sus propios repositorios, ¿vale? Para hacer la demo, lo que vamos a estar viendo es, es la versión SaaS, 100% SaaS, ¿vale? Con GitLab SaaS, ¿vale? Que es el repositorio que viene por defecto. La herramienta es compatible con GitHub, GitLab, Azure DevOps y Bitbucket. Es decir, con cualquiera de los cuatro lo podemos hacer, ¿vale? Para que tengáis un poco en mente, nosotros tenemos tres grados de madurez que se llama dentro de las herramientas o ciclos de vida de API Ops con diferentes API Managers, ¿vale? En lo que nosotros llamamos simple, medio y avanzado, ¿vale? Simple es simplemente que tenemos un step para hacer un deploy, ¿vale? Que sería el deploy final y ya está, ¿vale? Todo el resto de tareas se hace como esperamos dentro de los repositorios. Tenemos la parte que son medianos, es decir, que tenemos lo que es un ciclo de vida. Normalmente tenemos programados una serie de steps que suelen ser y un initializer, que es el que genera o prepara los proyectos típicos de cada una de las tecnologías. Tiene un synchronizer para coger dentro del API Manager y llevártelo al repositorio y suele tener un deployer y dependiendo de la tecnología un validate. Un deployer es el que despliega dentro del API Manager y el validate valida, ¿vale? Lo que vamos a desplegar está bien. Son los cuatro ciclos, ¿vale? Cuando tenemos conexiones con API Manager muchas veces tenemos una configuración propia que te permite acceder, como dijéramos, a un API Manager, obtener dentro de la definición, por si el ciclo de vida no empieza dentro de nosotros, obtiene la definición y por lo tanto te permite, como dijéramos, no partir de dentro de la herramienta API Quality, sino partir de otra herramienta de definición. En este caso sería el propio API Manager en eso, ¿vale? Y cuando decimos que es un grado medio es que toda esa configuración lo tenemos por organización, ¿vale? Pero no tenemos una distinción de variables, como dijéramos, por un área funcional o dominio, ¿vale? En ese caso lo que solemos hacer es, bueno, pues tenemos que hacer o sea, hay una configuración global que se hace por toda la organización y por entorno, ¿vale? Y luego está lo que es la configuración final, diríamos, que sería la parte el full, bueno, en este caso, para que tengáis un poco en cuenta, en ese grado madurez lo tenemos al Taik, tenemos a PG, tenemos a MuleSoft, y tenemos también a Kono, ¿vale? Son grados que ya tenemos el ciclo de vida completo, ¿vale? Pero todavía no tenemos una parametrización por áreas funcionales de empresa. Y luego, como estamos en modo advanced, tenemos dos herramientas, una que es IBM y otra que es US2, que es la que vamos a presentar hoy, que es la parte más avanzada, ¿vale? Importante un poco conocer la herramienta US2 para que un poco entendáis lo que se hace y luego por otra parte importante también entender lo que es un ciclo de API Ops y qué herramientas solemos utilizar, ¿vale? Hasta ahora, dudas, preguntas, si no continúo. Vale. Normalmente no sé hasta qué punto conocéis US2, pero si no lo comento yo, ¿vale? Al final es una herramienta open source, es una herramienta que llevo trabajando con ella pues unos 8 años más o menos, ¿vale? Y en ese sentido nos permite, ¿vale? El poder hacer un ciclo de API Manager, ¿vale? Usos tiene una serie de estructuras o de piezas, ¿vale?
que básicamente la que vamos a utilizar de prueba es la US2 4.2, ¿vale? Actualmente está la 4.6. Son versiones normalmente que son en premise, es decir, que se instalan dentro de los clientes y que tienen una serie de piezas. A nosotros nos importan dos piezas sobre todo, ¿vale? Lo que se llama el publisher, diríamos, y la API Gateway, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final nosotros, o como cualquier ciclo API Ops, lo que tenemos que hacer es publicar las APIs dentro de un CICD y luego llamar a las APIs. Lo cual es decir que tenemos que saber dónde está el manager que se dice en otras herramientas, que sería el publisher en US2, y cuál es la pieza o la dirección donde vamos a probar el gateway, ¿vale? Y para hacer las pruebas, ¿vale? Y toda la gestión de un CICD, tal y como recomienda el fabricante, tenemos que utilizar el API CTL, ¿vale? Que es la herramienta que ellos recomiendan para poder hacer la gestión del ciclo de vida en ese sentido, ¿vale? El API CTL es lo que vamos a ir viendo en ese sentido, ¿vale? Vale. Eh, Me voy a venir aquí. Vale, cosas que tenemos que entender un poco, ¿vale? ¿Cómo funciona normalmente es dijéramos el US2 CLI, ¿vale? El US2 CLI, ¿vale? Trabaja con lo que se llama un API Project, ¿vale? Un API Project lo que hace es que él va a generar dentro del repositorio, va a generar una serie de configuración que nos va a permitir a nosotros desplegar, ¿vale? Eso se llama un API.yaml, ¿vale? Si vieseis un poco la documentación oficial, es un poco lo que os dice, ¿vale? Al final lo que tiene es que tiene una opción de que a partir de un Open API generas una estructura de carpeta específica, se llaman API Project, y ese API Project tú puedes modificar todas las opciones de publicación para que tu API acabe publicada, ¿vale? Por lo tanto, es importante que entendamos la función, en este caso súper importante, de lo que se llama el API Project, ¿vale? En uso 2 el API Project es una serie de ficheros, no solamente es un fichero, y ese fichero, hombre, hay un fichero principal que se llama api.yaml, pero luego hay una serie de ficheros, sobre todo a partir de la 4.2, que son complementarios, ¿vale? Al final, ¿vale? Y luego tenéis que saber un poquito más, ¿vale? De US2, porque no solamente es una herramienta un tanto más compleja que otro tipo de herramientas, ¿vale? Y entonces tiene diferentes conceptos como gateways, ¿vale? Es decir, el propio control plane, diríamos, puede tener uno o varios gateways. Y también hay otro concepto que tenéis que tener en cuenta, es el tenant, ¿vale? Es de las pocas herramientas que tiene un multitenant, que significa que la propia herramienta puede diferenciar entre diferentes tenant en ese sentido, lo cual tú puedes desplegar en un tenant y esas APIs no se verían con otro tema, ¿vale? Hay cierta configuración para que no se puedan ver, ¿vale? Son un poco la parte mínima que tenemos que tener en cuenta para hacer eso, ¿vale? Bueno, vamos a ir un poco, lo que os comentaba, cómo trabajamos dentro de API Quality, ¿vale? Pues una de las partes importantes es que normalmente se trabaja, ¿vale? Diseñado por diferentes roles, ¿vale? Está el rol de arquitectura, el rol de diseñador de API, ¿vale? Y luego hay otro tipo de roles, ¿vale? El rol de arquitectura o de gobierno suele ser, o el de API Ops, ¿vale? Dependiendo en cada uno de sitios, el rol de API Ops suele definir el ciclo de vida, ¿vale? Que normalmente suele ser impulsado por la parte de arquitectura, y el rol de arquitectura es el que define, como llamamos, ese API template, que es tan importante para saber cómo tiene que tener la parte de APIs, ¿vale? Me voy a venir a configuración, ¿vale? Y dentro de configuración hay una opción que se llama API Manager Templates. Dentro del API Manager Templates, ¿vale? Hay una serie de configuraciones que te permiten en ese sentido poder modificar o eliminar. Aquí podríamos subir unas nuevas configuraciones o podríamos, en ese sentido, crearnos un nuevo template, ¿vale? Estamos trabajando, aunque todavía nos queda un poquito, en lo que se llama el ciclo de vida del template también. Es decir, que realmente incluso podemos ir evolucionando, ¿vale? Pues qué parámetros queremos dentro de la organización, pero hay diferentes APIs y cada API en cada momento suele definir o suele publicar diferente, ¿vale? Si nos venimos a lo que es un template propio de US2, ¿vale? Podemos venir aquí, le podemos dar a editar, ¿vale? Y vais a ver que es un YAML, ¿vale? El YAML, lo primero que te va a decir es el tipo de API. Por defecto vamos a hacer las de las API REST, que son las más comunes, ¿vale? Y lo importante, lo primero, ¿vale? Pues te va a decir la versión de la API, ¿vale? Y luego hay una noda data que es la configuración, ¿vale? Que se va a corresponder con el publisher, ¿vale?
Dentro de ese nodo data vamos a tener el nombre de la API, vamos a tener el contexto. Cuando aquí pone este contexto, eso significa que va a desplegar dentro del tenant de Pickline, aunque esto luego se podrá cambiar posteriormente, luego lo veremos. El versión de la API, ¿vale? Y quién es el proveedor que va a hacer la API, ¿vale? En este caso, como estamos utilizando un CI/CD, normalmente son un admin, un DevOps, algo así, que sean, como dijéramos, en este caso he puesto admin porque es el usuario que yo estoy configurando para desplegar. Luego tiene una parte de ciclo de vida, ¿vale? La parte de uso 2, todas las APIs que vamos a desplegar van a estar en estado publish, es decir, van a estar publicadas, ¿vale? Y no va a tener, ¿vale? La caché activada por defecto, ¿vale? Tampoco le vamos a poner un timeout de 30 segundos y no vamos a subir una pequeña imagen asociada, ¿vale? Uso 2 te permite subir pequeñas imágenes asociadas en cada uno a la API para su developer portal, etcétera. Eh, no activamos is default version, esto es importante porque en buenas prácticas no está recomendado, ¿vale? El hacer por defecto, ¿vale? Para los que no tengáis tanto conocimiento de lo que es una parte de gobierno de APIs, la versión por defecto es que tú puedes acceder sin poner la versión dentro de la URL y entonces lo que te permite en ese caso es poder acceder directamente, como dijéramos, sin poner versión a la última versión. El problema que suele tener en este tipo de cosas es que cuando tú tienes un cliente conectado a tu URL sin poner la versión en concreto y tú promocionas en vez de la V1 o promocionas la V2, claro, ese cliente no está preparado para la V2, lo cual quiere decir que suele haber problemas cuando actualizas en esa parte de versiones, ¿vale? Le ponemos la parte si es revisión, esto es false, pero bueno, el propio clip por defecto siempre te va a crear una revisión. Para los que no tengáis en cuenta, el US2 en la versión 4.2, ¿vale? Esto no lo tenía antes, te permite hasta 5 revisiones, ¿vale? El clip por defecto lo que va a hacer es eliminar, si tuvieras más, la última por defecto y te va a crear la última, o sea, te va a crear una versión por defecto y te va a crear la última en ese sentido, ¿vale? Por defecto hemos puesto que no se habite el esquema, bueno, eso tampoco podemos activar o desactivar, pues que cuando se vaya a hacer cada una de las APIs, pues puedas, como dijéramos, probarlo, ¿vale? Y luego, bueno, por la tipo lo vamos a poner que es HTTP, lo importante es que solo la vamos a habilitar por HTTPS, esto como buenas prácticas de seguridad. La vamos a taguear como API REST y luego vamos a tener una serie de políticas de consumo. En este caso, esto tiene que estar alineado con las políticas que tengamos dentro de la organización. Eso es muy importante porque en general son cosas que deberíamos de tener en cuenta. A ver, un segundito. Entonces, según las policies que tengamos de consumo, pues tenemos que poner exactamente las mismas, ¿vale? Si, si no tenemos, en algunos sitios lo llaman con nombre, otro, ¿vale? Pero lo importante sobre todo es que estén alineadas, ¿vale? Porque si no, no nos lo va a dejar desplegar y eso va a ser un problema. Eh, y luego la visibilidad de la API, ¿vale? Va a ser pública en este sentido. Y le vamos a indicar para qué roles va a ser visible. En este caso no hemos puesto ninguno. Y visible en los tenants tampoco hemos puesto que tenga, ¿vale? Aquí podemos añadir policies de mediación. Los que no conozcáis o conozcáis menos US2 podéis crear mediadores y esos mediadores pueden estar subidos, es decir, podrían estar subidos previamente y lo puedes enlazar. Luego veremos que dentro de la carpeta podríamos subir mediadores y aquí podrías indicar qué mediación. Como es un template, ¿vale? Eso solamente se utilizaría si realmente tenemos una mediación, como dijéramos, para todas las plantillas, para todas las APIs. Si tú quieres subir uno en concreto, no es el mejor sitio, porque estos templates, vuelvo a decir, tienen que ser definidos por el equipo de gobierno o arquitectura y tienen que ser generales, es decir, oye, yo quiero este tipo de seguridad, quiero que sean APIs públicas y por lo tanto quiero CORS, quiero que sean APIs privadas y por lo tanto no voy a activar el CORS, pero no voy a activar la OAuth, es decir, tienen que ser políticas comunes de organización. Uh, vale. La parte de suscripciones es la que nos va a permitir.
quién puede suscribirse, ¿vale? Aquí le indicamos solamente los propios del mismo tenant. Y luego, bueno, como no tenemos para otros, lo hemos dicho que solamente sea tenant, no le hemos puesto ninguna, ¿vale? Le podemos indicar el access control, luego lo veremos, pero ese access control se puede modificar con una serie de propiedades, ¿vale? Esto es, al final, tú tienes dos partes, tienes la visibilidad dentro del publisher, ¿vale? Que sería algo parecido a esto, porque lo tenemos en cuenta. Tú tienes la posibilidad de poder ver o no ver, ¿vale? APIs de terceros, que sería la base, y luego tienes la parte de ver o no ver dentro del portal, que sería la parte de suscripción. Esa parte sería la posibilidad de ver o no ver en este sentido, ¿vale? Aquí la visibilidad de suscripción sería la del de portal, la visibilidad normal sería la del publisher. Es decir, cuando yo puedo ver el publisher API de terceros, quiere decir que yo puedo modificar APIs de terceros. Cuando yo puedo ver dentro del portal APIs de terceros, indica que yo puedo intentar suscribirme a APIs de terceros. Bueno, información de business, ¿vale? Esto es un nodo que tiene el propio US2, ¿vale? De información como de negocio del usuario que es responsable de la API. Tenemos toda la parte de cores que se puede activar o desactivar. Esto recomendamos que haya diferentes plantillas, ¿vale? Para el otro. Si son APIs digamos, para web, normalmente tienen autenticación a nivel de usuario y normalmente tienes que activar el cores. Cuando son APIs para terceros, ya sea para sistemas o otros tal, no deberíamos de activar el CORS, ¿vale? En ese sentido. Bueno, esto normalmente tampoco se suele utilizar mucho. Podemos indicar los scopes, ¿vale? Que va a llevar la API, importante en ese sentido, y a qué key managers va a aplicar. En este caso indicamos todos los que esté. US2 tiene la posibilidad él mismo tiene un key manager siempre, que se va reducido, y tiene la posibilidad de enlazar con un key manager externo. Y tú podrías elegir sobre qué key manager va a funcionar tu API. En este caso, se suele, a ver, podríamos ser muy finos, pero en general se suele poner all y ya está, ¿vale? Bueno, si hay algún problema donde no pondríamos, y la parte del gateway vendor o gateway type, pues bueno, estos son tipos de tipo de gateway que tiene URSS 2, ¿vale? Por supuesto, no estamos haciendo así API, por lo tanto, la Sync Protocols no tiene ningún sentido, y la organización es la organización que tú tenemos definido. Y aquí podemos definir cómo es la plantilla, no deberíamos definir ninguna URL, ¿vale? Esto sería muy, muy raro. Bueno, ¿no? En organizaciones chiquititas sí que puedes definirlo, porque todos los backend, pues a lo mejor hay un solo clúster y aquí lo podrías poner y ya está. Pero cuando hay organizaciones grandes, hay diferentes proveedores de información, que puede ser una máquina o puede ser un clúster, no deberíamos de desarrollarlo, ¿vale? Esta es la primera template que deberíamos de tener en cuenta dentro del ciclo. Eso lo define lo que llamamos arquitectura. Ahora nos vamos a ir a la ciclo de API Ops, ¿vale? El ciclo de API Ops, eh, desde API Quality se puede crear un ciclo de diferentes ciclos de vida, ¿vale? Como veis, tengo ciclos de vida para todos los API Managers, evidentemente, y la parte de usos te puedes crear un ciclo de vida. El ciclo de vida, bueno, venía aquí, lo que me permite precisamente es pues, bueno, configurar diferentes entornos, validación, producción, ¿vale? Y permite desplegar, pues, por ejemplo, cosas que realmente no estén funcionando. Es decir, que si tú le pones aquí un validador con tu guía de estilos y retrocompatibilidad, si rompe la retrocompatibilidad o si no cumple la guía de estilos, no permitiría desplegar, ¿vale? Que es un poco lo que se suele tener. Del ciclo de vida hemos activado sobre todo tres, ¿vale? Porque la parte de promoción sería para tener dos entornos, que es el Initializer, el Synchronizer y el Deployer, ¿vale? Evidentemente, Initializer coge el OpenAPI y te genera el API Project, que ahora lo veremos. El Synchronizer lo que hace es que te sincroniza directamente, ¿vale? Y el deployer lo que hace es o sea, desplegar. Evidentemente no puedo sincronizar si no he desplegado nunca. Es decir, si la información de contexto y del API no es exactamente igual a la que tenemos configuradas, ¿vale? En ese sentido. Para activarlos tendríamos que llegar, activar y configurar la ejecución, perdón, y configurar el stage, ¿vale? Donde podríamos ver el usuario, habría que meter el usuario, lo que os decía, importante, el manager, es decir, quien despliega y donde desplegamos no es en el gateway, es en el publisher, ¿vale? Y por URL se llaman el carbon o el manager, que normalmente pues, es otra DNS y no es el propio gateway.
Hay que meter un usuario y una contraseña, ¿vale? Ahora soportamos 4.1.4.2. Vamos a añadirnos versiones. De hecho, pronto soportaremos la 4.5 y la 4.6. Y de todas formas, hay poca variación en ese sentido, ¿vale? Una vez que has configurado, ¿vale? Lo que es los tres steps, porque los has activado y has configurado tu API Manager, ya puedes venir, ¿vale? A crearte tu primera API de US2, ¿vale? Entonces me voy a venir aquí, me voy a importar la API, le voy a poner API US2. Bueno, yo soy muy pesado con esto. Voy a poner US2 y esto lo voy a poner webinar, ¿vale? Le voy a decir que es de tipo OpenAPI, le voy a poner en un dominio, lo que decíamos aquí dentro de API Quality, puedes dividir por dominios, y esos dominios son áreas funcionales. Le voy a decir que es un archivo local y ese archivo local lo que vamos a hacer aquí es obtener uno que tengo yo, que es el que suelo decir, que es API Critical Base, que creo que lo conoce media Europa y medio mundo. Y en este sentido vamos a coger el Life of Cycle o OpenAPI, ¿vale? Recomendamos de la API Quality siempre que los ciclos de vida, aparte del LOF, que es Life of Cycle, poner OpenAPI, es decir, el tipo de API que vamos a publicar dentro del ciclo de vida, y luego el destino, en este caso VS2, y la versión del ciclo de vida que es V1, ¿vale? Bueno, la vamos a importar, ¿vale? Tarda un poquito porque al final lo que os dije, todo lo que se haga se está haciendo en repositorios. Por lo tanto, la importación no es que esté importando dentro de una base de datos, sino está llevando a GitLab, dentro de GitLab está creando el proyecto. De hecho, si nosotros viniésemos aquí, viniésemos a GitLab, veríamos que se ha creado un grupo, que es la organización. Dentro del área dominio se ha creado un subgrupo y dentro de eso se ha creado un proyecto. Y este proyecto, ¿vale? Tiene la información. Por el momento solo tiene una información para la guía de estilos, que se está utilizando Sonar, tiene algunas propiedades para la pipeline y tiene el CICD, que está configurado perfectamente, ¿vale? Que son los steps que hemos activado. Lo que pasa es que no hay que picárselo porque API Quality te lo da todo, ¿vale? Y luego tiene el fichero que acabamos de importar, ¿vale? Volvemos otra vez al... Pero te voy a interrumpir. Dime. Soy Iván. Vale. Bueno, dime si. Bueno, es que quiero ver este tema. O sea, lo que estamos haciendo con API Quality es generar en Sí, repositorios de Git, por así decirlo, todo lo necesario para que de forma autónoma un CI/CD sí, pudiera hacer el redespliegue de todo eso. O sea, imagínate, sí, yo sí, apago API Quality con lo que tengo en GitLab y GitLab Actions, podría hacer el ciclo de vida sí, de ese sí, API. sí, sí. Es decir, Ujú. el valor de... O sea, es una herramienta low code. Es decir, en principio deberías de poder seguir. De hecho, todo lo que se genera en el propio repositorio. Es Ujú. decir, que realmente es así, es una herramienta Vale. low code. O sea, Ujú. el valor Y, de Equality es pues, el mantenimiento de esos steps, la configuración de nuevos steps, configuración de nuevas reglas, la visibilidad de los ratings. O sea, está en esos caminos, pero no está en. O sea, es no vendor locking 100%. Es decir, si el día de mañana no vale, lo quieres, perfecto. todo. O sea, luego, a ver, hoy no estoy con. Como dijéramos, si quieres alguna demo, me escribes y yo te lo hago, pero realmente todo lo que se genera, es decir, pues a veces es un poco lenta, porque, por ejemplo, los informes de Newman, pues lo genera el propio repositorio. Ujú. Los informes de Jmeter, ¿vale? De Proester, lo genera el propio repositorio. Luego, como digo yo te lo presento bonito, fácil, con diferentes roles para que entre Q, Eh, etcétera, pero tú tienes Bien. tus datos dentro de tu repositorio. O sea, a veces, bueno, es un Vale. pelín más lentilla, pero eso te permite que Mm. sigamos siendo una herramienta PIOPS 100%. Todo lo que se hace en repositorios. Vale, Esto es una interfaz visual. perfecto. Muy bien. Vale, Y, o sea, perdón, que igual nada, te meto la presentación, ¿vale? La parte, o sea, has mencionado GitLab. sí. ¿Hay Tenemos soporte GitLab, para GitHub GitHub. y GitHub Actions? Sí, sí, tenemos GitLab, GitHub, Azure DevOps y Bitbucket. Son los cuatro que soportamos. Vale, Sí, sí, tenemos clientes en los vale, cuatro, o vale, sea que vale. no. Perfecto. Sí, sí, Vale, al final soportamos. De hecho, venga, tenemos, ya gracias. te digo, por defecto, si tú no configuras nada, nosotros te generamos GitLab SaaS, ¿vale?
pero tú puedes conectar tu propio Jira on-premise, por supuesto tu Jihad, tu Azure DevOps o tu Bitbucket, ¿vale? Y luego tenemos los clientes que muchas veces combinan, es decir, a lo mejor tienen Bitbucket, pero tienen Tecton, y entonces la ejecución de los steps, ahí sí que tenemos que coordinar con ellos, pero tenemos un sistema de webhooks que puedes comunicarte un Jenkins o un Tecton con nosotros, y ya tenemos clientes que también Mm, necesitan. Entonces, al final, estamos bastante preparados para las diferentes que son bastante, la verdad, diferentes sensibilidades que hay dentro del mercado. ¿Vale? vale. ¿Apiquality es un SaaS o es...? Tiene dos versiones, tiene una SaaS y un hybrid. El hybrid es que me conecto por VPN y entonces todo lo que se ejecuta en vuestro CPD o en vuestro cloud o lo que sea. Y la versión SaaS es 100% SaaS. Se ejecuta en GitLab SaaS todos los runners y todo se ejecuta dentro del propio ecosistema de Apiquality. Tiene las dos versiones. Vale, vale. Piensa que tenemos Entonces, muchas piezas, ¿eh? Tenemos micros para hacer mocking, tenemos APIs de generación que se llama, tenemos un sonar para toda la calidad de la parte de APIs. O sea, hay ese bastante. sonar, Sí. te iba a decir, ¿ese sonar tiene que ser ese o se puede poner un sonar Si, corporativo? si fuera hybrid, podría ser corporativo. De Vale, hecho, los clientes Enterprise, ¿vale? Todo está en corporativo. Tienen su propio sonar, su propio micros. Es decir, tú puedes elegir las diferentes piezas donde quieres que tenga. Y tienen, de hecho, tienen su propio repositorio instalado dentro de su premise. O sea, al final tú puedes elegir un poco qué piezas en ese sentido quieres tener, ¿vale? ¿dónde están? Vale, vale. Sí, sí, Perfecto. eso es una de las Gracias. cosas importantes. Piensa que nuestros clientes son aseguradoras, bancos, administraciones públicas y bueno, pues a veces tienen requisitos bastante fuertes de seguridad. ¿Vale? Venga, De hecho, gracias. algún día puedo hacer un chascarrillo de VPNs y todas estas cosas que están divertidas. Vale, entonces, un poco lo que veáis, ¿vale? Lo primero, antes de empezar a desplegar, hay que generar lo que se llama la API Project, ¿vale? Para generar la API Project, pues lo primero que tenemos que hacer es ir a Initializer y configurar una pequeña configuración que es, oye, qué template voy a utilizar. ¿Vale? Yo no sé, esto vuelvo a decir, ¿eh? O sea, arquitectura y APIOps ya han terminado. Esto ya es, soy el propio diseñador o soy el propio API owner o quien vaya al que diseñar la API y quiero desplegar un entorno previo sin tener un conocimiento. Entonces aquí dices, oye, es que me han preparado arquitectura, el despliegue para OAuth 1. Pues perfecto. Elijo la plantilla y le doy a guardar. ¿Vale? Entonces, ahora se ha guardado y ahora lo que voy a hacer es desplegar. Para desplegar, ¿vale? Como son, hay dos tipos de steps, están los steps manuales y los steps secuenciales. Los secuenciales se ejecutan dentro de aquí arriba, ¿vale? Y los iniciales se pueden ejecutar, pero los manuales se pueden ejecutar. Initialize en este caso es un step que normalmente se utiliza manual, porque solamente se hace la primera vez, pero no el resto de veces. Vale, vamos a ejecutar. Esto suele tardar un poquito, ¿vale? Si le damos aquí, ¿vale? Nuevamente, él solo intenta hacer por webhooks toda la actualización. Podría ser, pues, ya sabéis que muchas veces los repositorios pueden tardar un poco menos, pues hemos creado un actualizar para que lo vayáis viendo, ¿vale? Lo bueno que tiene es que si le dais a los tres puntitos, podéis ver los logs de ejecución. Nosotros nos conectamos con el writer que tiene, en este caso, bueno, todavía no ha empezado, pero nos lo van a ir mostrando aquí según si ha avanzado o si ha ejecutado, ¿vale? Igual, podéis saberlo aquí o podéis verlo aquí. Es decir, todo lo que se hace no deja de ser algo que se está ejecutando aquí y se está ejecutando aquí. ¿Vale? Nosotros, si va bien o va mal muchas veces, pues será porque funciona mejor o peor el propio CICD, ¿vale? Pero nosotros lo que estamos haciendo es conectarnos vía API esto para mostrar esta información, ¿vale? Entonces, le damos a refrescar a ver si ya nos ha comunicado que ya ha terminado, ¿vale? Ha dado un errorcillo, a ver. Dice un default endpoint, token design, y, y me ha dado un errorcillo de definición. A ver, voy a ver si me ha creado las variables. No lo enseño de otro ejemplo que tengo. Eso tiene pinta de que la plantilla que he cogido tiene pinta de que tuviera algo. Os voy a enseñar otro, ya está. Un segundito.
A ver, aquí, para que lo veáis. Vale, toda la configuración es la misma, ¿eh? Me voy a venir aquí. Vale. Cuando hacemos el initializer, ¿vale? Lo que genera aquí, que era lo que os quería enseñar, ¿vale? Genera aquí una carpeta, ¿vale? Que se llama el W2O2, PNP Generator. Y aquí es donde debe, ¿vale? De estar lo que se llama el proyecto API en ese sentido, ¿vale? Y con esto es con lo que normalmente nosotros solemos desplegar, ¿vale? Si nos vamos a validación, que es el entorno donde ha desplegado, ¿vale? Veréis aquí una carpeta, que este es la parte de API Clip, ¿lo veis? Que esto es lo que necesita un clic, diríamos, para poder desplegar. ¿Qué tiene? Tiene el fichero API YAML que yo os he dicho, ¿vale? Normalmente hacen una fusión con la plantilla que os he dicho, ¿vale? Y o sea, el propio uso 2 te da la opción de hacerlo como dijéramos. Tiene aquí, ¿vale? Si vemos por aquí, tiene una pimeta. Esto, ¿vale? Es de lo último que han metido, que hay alguna configuración, ¿vale? Como los gateways, que realmente no lo puedes hacer en el propio. De hecho, la parte de los gateways, ¿vale? El deployment environment que ponéis aquí default no está en el fichero api.yaml, sino está en este, ¿vale? Si quisiéramos, por ejemplo, ¿vale? Aquí pues, subir una secuencia, ¿vale? Si veis aquí, hay una serie de carpetas que podríamos crear nuevas, que podría ser la de policies, si quisiéramos subir una secuencia, un XML, si quisiéramos subir la imagen que os acordáis que os decía antes, también lo podríamos hacer. Si queremos subir documentación, se podría hacer perfectamente. Si quisiéramos, ¿vale? Todo este tipo de información, ¿vale? Que normalmente está en el publisher, ¿vale? Se puede subir, ¿vale? Lo único que tienes que hacer, una secuencia, una mediación, sería subirlo, eso sí, dentro del propio repositorio que estamos viendo, ¿vale? En ese sentido, lo podríamos subir en aquí y lo podría subir directamente para hacer eso. Y con eso podríamos desplegar perfectamente, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más? Vale, el deployer, ¿vale? Una vez que tenemos desplegado, ¿vale? Tenemos que el initializer solo se ejecuta una vez, el deployer se ejecuta n veces, ¿vale? Evidentemente es la primera vez que generas el proyecto con toda la configuración, seguridad, etcétera. La siguiente ya solo tienes que desplegar, ¿vale? Cuando despliegas en este caso el deployer, ¿vale? Antes de desplegarlo, lo primero que haces es hacer una configuración. La configuración normalmente, ¿vale? Mínima, tú puedes hacer la configuración que quieras, es decir, tú puedes hacer la configuración avanzada, podrías modificar todo la YAML que quisierais, como hemos visto antes, y volver a repasar y decir, oye, pues esto tal, tal. Pero si son equipos que no tienen tanto conocimiento, ¿vale? Con una configuración mínima que vais a ver, podrían hacerlo, ¿vale? Que al final es, si solo tenéis un tenant, ¿vale? O sea, en uso 2 si no hay un tenant con el propio Carbon, lo podéis hacer perfectamente con la parte de contexto, ¿vale? Esto es súper importante porque esto es lo que llama, ¿vale? Es decir, si nosotros nos cancelásemos esto, nos venimos aquí, esto, ¿vale? Es el contexto donde implica. La primera parte indica el tenant donde se va a desplegar y la segunda parte implica, si veis aquí, la API donde lo vamos a poner, ¿vale? Entonces es muy importante que esté bien configurada para poder desplegarlo, ¿vale? Voy a venir aquí otra vez. Vale. La parte de gateways, por defecto debería de poner el gateway que hayamos configurado por defecto. Eso normalmente, ¿vale? Ya lo vamos a ver, depende del área funcional, ¿vale? En este caso, el dominio donde estamos es en Cloud API Collection, ¿vale? Tendríamos que venir aquí a dominios, ir a Cloud API Collection y configurar, ¿vale? Los gateways que queremos utilizar. En este caso, podríamos decir, ¿vale? Que el de validación, ¿vale? Esto es la configuración media, ¿vale? Que puedes definir por cada área. El tenant que va a estar disponible, si vamos a tener algunas categorías de APIs y cuáles son los gateways. Por defecto, si solo tenéis un gateway, el de por default os debería de valer, ¿vale? Ya sea producción, validación, etcétera. Sí que en algunos sitios, ¿vale? Lo que ocurre es que pues puedes tener un gateway para área privada, otro público, otro, un gateway en cada cloud, o lo que sea. Y eso lo podrías hacer directamente. Podrías poner pues, el gateway público, el privado, y lo podríais meter aquí, ¿vale? E incluso podríais hacer que diferentes áreas funcionales desplieguen en gateways diferentes. Es decir, si yo tengo una unidad especial de retail
pues despliega en el gateway de retail, cosillas así que por eso lo hemos separado en áreas funcionales, ¿vale? Y aquí en propiedad de dominio te permite lo que os decía antes, buscar la visibilidad de cuándo se publica y quién consume, ¿vale? La visibilidad en esta parte, en ambos casos, la tenemos restringida y aquí, ¿vale? Lo que decimos es que cuando vas al publisher, solamente los que tengan el rol de visibilidad API Quality podrían verlo, los que van al de portal, ¿vale? Perdón, este es el publisher, este es el de, perdón, este es el publisher y este es el de portal. Entonces, en el publisher, solamente los que tengan visibilidad y un bajo APQ son los que son capaces, ¿vale? De verlo en el de portal. Eso quiere decir que cuando yo llegue aquí, si no tengo el rol de API Quality, no voy a poder ver mi API. Y lo que quiere decir que aquí, si yo tengo el rol de API Quality, no voy a poder consumir esa API, ¿vale? Y todo eso lo hemos preconfigurado, lo cual quiere decir que directamente todas las personas que están publicando dentro del dominio pueden ver solamente sus APIs, pero no pueden ver las APIs de diferentes dominios, ¿vale? Eso todo, bueno, lo digo, se deja preconfigurado, esto todo lo hace arquitectura y por lo tanto para lo que es el propio API Manager es muy sencillo, ¿vale? Y ya no tendría nada más, ¿vale? Los clics no tienen más, o sea, es decir, ya a partir de aquí es ejecución. Es venirte aquí, vale, aquí lo voy a volver a ver, me voy a asegurar que está generado. Le voy a dar a inicializar otra vez, por si acaso. Vamos a dejar un poquito que vaya ejecutando. Vale, a la pregunta que hacía un compi vuestro, ¿puedo ejecutar? O sea, de hecho, nosotros tenemos la opción incluso de los runners, ¿vale? Ejecutarlos donde vosotros queráis. Es decir, que ni siquiera tenéis en nuestros runners, solamente tenéis que enlazarlo con la organización. Y eso sí, configurar el tag, hay un tag que se dice para el propio runner que podría ejecutar donde fuera necesario, ¿vale? Nosotros tenemos para el SAS una serie de runners preconfigurados. Tenemos dos tipos de runners, uno para operaciones un poco más delicadillas, que puede ser un Newman o un JMeter, ¿vale? Porque esas necesitan, son intensas en memoria. Y luego tenemos una serie de runners para el resto del equipo, ¿vale? A ver lo que está haciendo por aquí debajo. Este, como tiene más cosas, ¿vale? Pues veis que tiene más, bueno, en este caso está desplegando en validación, la rama de validación, y veis que está apareciendo aquí. Todo lo que decía que hacíamos, lo hemos hecho. Es decir, si yo me vengo aquí US2 y veo el API.yaml, pues es el API.yaml que se ha generado en ese sentido, ¿vale? Si lo veis aquí, este sería el fichero que hemos generado con la configuración que hemos desarrollado, ¿vale? Bueno, ahora ya pues toca esperar con cualquier CC a que termine esta parte. No sé si tenéis alguna duda o pregunta. Vale, esto ya terminado de ejecutar. Vale, ahora vamos a hacer el deployer. Vamos a volver a revisar la configuración. Vale, nosotros lo que hacemos muchas veces, ¿vale? Es como ahora mismo no hay nada, pues puedo coger el, para hacer una prueba y puedo coger el mock, ¿vale? Como esto genera ciclos de API First facilísimamente, me puedo ir a variación y en la configuración del deployer me voy a venir aquí y aquí en Production Endpoints, en vez de hacer esto, lo que voy a hacer es poner el mock que va por detrás. Le puedo dar a guardar y vamos a ver si no lo he hecho mal. Vamos a ejecutarlo, ¿vale? La parte de mocking, ¿vale? Es dentro del ciclo propio del propio API Quality, ¿vale? Les digo, ahora vamos a hacer una serie de webinars para que veáis los ciclos de API Ops de cada una de las tecnologías que hemos desarrollado, ¿vale? Y luego haremos alguno más completo de ciclo de vida. ¿Vale? Lo que pasa es que el de ciclo de vida puede ser largo, ¿vale? A veces hago demos y puede tardar 2 horas perfectamente, ¿vale? Le vamos a dar a desplegar, ¿vale? Si está, vuelvo a recuperar, si está configurado, ¿vale? Eh, bueno, mientras si queréis voy a repasar un poco steps habituales mientras que se va ejecutando. Retrocompatibilidad, ¿vale? Para saber si la API es retrocompatible o no. Linting para saber si el formato es adecuado. En este caso utilizamos Redocli. Guía de estilos visual, la leche, más de 120 preconfiguradas para que no tengáis que hacer nada en vuestras herramientas. Generación de test automáticos, ¿vale? Pero intensos ¿no? En ese sentido, ¿vale? Promoción entre entornos, initializer, ¿vale? Y a ver qué le ha pasado. No sé por las credenciales.
No da un error en variables. Carry file open, bla, bla, bla. Sí, no da un error en variables. Bueno, esto tampoco pasa nada. Habría que volver a revisar en la parte de credenciales. En ese sentido, o sea, tendría que venir aquí, venir a la parte de entornos y en la parte de entornos volver a revisar la credencial que he generado, ¿vale? Esto para vosotros sería, como sabemos, no tendría ningún problema porque para vosotros ya estaría predefinido, ¿vale? En vez de tener que venir aquí a validación, revisar aquí la parte de US2, qué credenciales hemos puesto. Dame un segundito. Este es este. Lo voy a guardar y le veo. Vale, por ahora dudas, preguntas. No, pues bueno, vamos a ver que ejecute. Lo que os digo, siempre se puede ver todo lo que se está haciendo aquí. En este caso, estamos en la rama validación. Y en este sentido, si veis, podemos ver, a ver si termina, la parte de ejecución. ¿Vale? Esto suele generar esto, ¿vale? Estos son APIs que hemos generado en diferentes cursos, ¿vale? Pues vais a ver este tipo de cosas preconfiguradas directamente con todo lo que os he dicho, ¿vale? Y veis como normalmente en las pruebas que hacemos ponemos el propio endpoint en ese sentido, ¿vale? Vale, is invalid description de API category is invalid, vale. El problema está en las descripción de las API categories en este caso, ¿vale? Eso significa que cuando le estamos generando aquí, la API categoría que hemos puesto no existe, el prueba y el test. Bueno, esto es que se me habrá ocurrido a mí, porque tenía un buen día, generar este sentido, ¿vale? Los que no conozcáis US2, las API categorías se configuran aquí y yo habré tenido un buen día y yo creo que me he inventado las API categories, que creo que es test y pruebas. ¿Ves? Y aquí a mí se me ha ocurrido poner test. Como no existe, pues no me deja hacerlo. Voy a crear una que es test. Vale, esto lo de una vez configurado no se toca. Es decir, esto no lo debería de estar tocando nadie. Porque una vez que has preconfigurado las categorías que hay en un dominio, eso ya no se modifica. La arquitectura lo define y el diseñador de las APIs solo selecciona qué categorías tiene disponible. Vamos a dejar que se vuelva a ejecutar y en principio debería ya desplegarse. ¿Dudas, preguntillas? ¿Vale? Como os decía, todo se ha hecho en esto, es decir, pues, en los repositorios, ¿vale? Es decir, que todo se queda dentro de la organización, todo está en una zona de confianza, ¿vale? Y lo único que en ese sentido, pues se va generando, ¿vale? En ese sentido, vamos mostrando información. Cosillas que podemos ver también. Bueno, pues nosotros en esta parte también tenemos un histórico. Es decir, aparte de que puedas ir a GitLab, pues podrías ver aquí las veces que has ejecutado y todo este tipo de cosas, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en eso. O sea, tenemos casi todo hecho para que no sea necesario tener que ir a un tercero, ¿vale? Para poder verlo, incluso la parte de Mux, etcétera. ¿Vale? Le queda poquito. Vamos a ver que ya quede en verde y dejamos espacio si tenéis alguna duda o pregunta. Yo, Parece que yo- está un yo tengo poco. una pregunta, soy Julián, ¿vale? Ah, sí, Vale, estoy viendo, entiendo que esta es la parte del frontal, ¿no? Para configurar, bueno, para todo lo que es el ciclo de vida de las APIs. sí. Si yo quisiera automatizarlo, interaccionando, o mejor dicho, trabajando sobre el repositorio,
qué mecanismos existen para poder ejecutar pues, esto de una manera automática. Vale, esto está ya automatizado, es decir, todo lo que has hecho, ¿vale? Lo has preconfigurado para que se configure aquí. Es decir, realmente tú has visto un frontal, pero todo lo que está haciendo es un CICD. Vale, O sea, vale, vale. todo, Vale, todo, todo. Es entiendo. decir, todo lo que tú ves, lo que pasa es que tú lo ves visual para gente que no Vale, tenga conocimientos técnicos. Es vale, decir, esto lo puede hacer un API designer que no tiene ni idea de UC2. Pero todo lo que se está haciendo, ¿vale? Para es vale. PIOps, ¿vale? Entonces, tal y como has dicho, está guay. Es todo, o sea, realmente todo está automatizado. El CICD se ha hecho todo y la PIOps se ha hecho todo. Lo que pasa es que tú ves, o sea, es decir, esto está hecho porque muchas veces el API designer no tiene por qué ser experto de huesos, por ejemplo. Sí, 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 sí. Sí, al final Muchas- es, el desarrollador de lo que va a hacer es para claro, su servicio y la definición de ese API, ¿no? Generará eso el es, Swagger y el Open API y eso eso es. desencadenará todo esto a través de, pues eso, o Git Lab con Sí, un lo pequeño puedes hacer. declarativo, Jenkins, GitHub Actions, vale, vale, Claro, tú lo entendido. puedes hacer, de hecho puedes desencadenarlo o desde la interfaz, como veis, o lo puedes Sí, hacer como request, es decir, vale, 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 depende vale. del cliente, o sea, eso no hay problema. Lo único que sí veis, sí que es todo, o sea, la configuración es muy visual. Y lo que es muy bueno, lo que os decía antes, es que todo, o sea, para un API Designer es muy visual. Sí, ¿Por qué? sí, sí. Porque tenéis el end-to-end, es decir, no solamente tienes el despliegue de un uso 2, tengo cómo me ha ido, tengo un rating de definición que sé si estoy cumpliendo o no la organización, tengo un rating de ejemplos con un mocking automático, tengo Sí, todas las pruebas funcionales en el mismo ciclo y puedo verlas, sí, tengo toda la entiendo. parte de pruebas de performance y tengo las pruebas de seguridad, Sí. todo en la misma cadena, Ujú. igual. Pero luego importante lo que decías, realmente dices, ¿no? ¿Y esto dónde se ejecuta? ¿Y qué proceso está automatizado? Y si mañana no me gusta P-Quality, joder, ya... No, no, todo esto está aquí. Es decir, nosotros somos un CICD, lo que pasa es que nuestro valor, evidentemente, es Sí, 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 está pero guay. tienes todo aquí, todo lo Ujú. que se ha generado, que habéis visto de pruebas funcionales y todo esto está generado aquí. Tienes los resultados de Jmeter, de Newman, etcétera, ¿vale? Es decir, que no somos nada vendor proxy looking, pero evidentemente, o sea, nosotros esta herramienta lo puede acceder diferentes perfiles y lo puede ver centralizado. Pero luego, dentro de una habitación, que muchas veces lo que nos preocupa, pues son este tipo de cosas, todo es en tu repositorio, es decir, no pierdes esa capacidad. ¿Vale? Porque hay otras herramientas que quieren hacer todo y, o sea, por Ya. ejemplo, tipo Postman, o sea, todos, o incluso el propio Muso a veces, que dice, es que tengo mi GitHub y yo no puedo modificar el GitHub de Muso. No, no, esto es al revés. Esto está orientado justo al revés. Esto es vuestro CICD, ¿vale? Nosotros lo que Ujú. estamos haciendo es low code. De hecho, cuando digo low code, es low code de verdad. Es decir, no me lo estoy inventando. Son steps que podéis preconfigurar y modificar vosotros. O sea, es decir, que en este sentido dices, "Oh, es que yo quiero que este step, ¿vale? Eso, evidentemente, siempre recomendamos que sepáis de Gilao, de Giga, etcétera. Este step es este, ¿vale? Y está preconfigurado. Puedo cambiarlo, podría enriquecerlo con un paso que no tiene preconfigurado porque mi organización tiene lo que sea. E incluso dices, y joder, y si yo quiero un nuevo step, ¿qué hago? ¿Tengo que contratar a P-Quality? No hace falta, te creas nuevo state y lo creas aquí directamente. Y ya lo tendrías disponible dentro de API Quality. Es decir, que realmente tienes toda la extensibilidad propia de tu CICD y Ujú. tienes toda la ejecución y configuración de tu CICD. Lo único que nosotros hemos hecho, ¿vale? Y nuestro valor que es, pues yo mantengo los steps, pues yo qué sé, hemos tenido hace poco una migración de un Windows 4142. ¿Vale? Normalmente es carísimo porque tienes que cambiar todo el ciclo de vida entre la 4.1 y 4.2. El cliente solamente ha tenido que llegar y cambiar la versión del cliente aquí, ¿vale? Y como tenía todo automatizado, pues ahora en vez de la 4.1 desplegamos la 4.2, ¿vale? Y solo ha activado pues, el combo que tenemos de entre 4.1 y 4.2, porque está todo en CLI. Pues eso es lo que nosotros os damos, o sea, desde mantenimiento de herramientas, de clics, de steps, nuevos steps de validación, ¿vale? Muchas organizaciones vemos que no tienen, que no mantienen la guía de estilos porque no le da la vida. Pues yo cada Ujú. día te creo nuevas reglas. Para ti crear una nueva regla o activarla no es hacer un pattern, pedírselo a un especialista en Spectre, no sé qué, es activar, desactivar un convito y si tiene alguna excepción, pues ponerlo aquí y ya está. Ujú. ¿Vale? Nosotros, pero no dejamos de ser una herramienta 100% low code. Ujú. Vale, guay. ¿Vale? Gracias, tío. Ah, sí que Bueno, me hago. y perspectivas de nuevas versiones. Bueno, soy Raúl. Sí.
A ver, 4.5. lo digo, estamos ahora ya trabajando entre la 4.5 y la 4.6. Es decir, estamos ya con ella y eso va a ser, no sé si llegaremos en este sprint, pero va a ser Q1, ¿vale? Para que tengas un poco en cuenta, o sea, tenemos el roadmap, ahí va, si no me equivoco aquí. O sea, tenemos el roadmap publicado a un año vista, ¿vale? Solemos sacar versiones cada 3 semanas, ¿vale? Podéis ver todas las que hemos ido haciendo en todo momento o las tenéis aquí en la parte de releases, ¿vale? Podéis ver el grado de madurez en cada una de las herramientas y os vamos indicando, oye, pues esto está, esto se va a hacer, etcétera. Y podéis ver todas las tecnologías, ¿vale? Casi todas las que soportamos bueno, estos son repositorios, como os decía, los tipos de integración que tenemos con cada uno de ellos y todas las API tools, ¿vale? Que estamos utilizando, pues si es Lint para PG, Zapier para hacer ejecutar, etcétera, ¿vale? Y nosotros os vamos publicando a año vista todo el Roma es público y además lo digo, somos bastante en ese sentido. Nos gusta dar muchísima información. De hecho, tenemos una release notes que es brutal, ¿vale? Para que cualquier información, incluso vosotros mismos, podáis, veros, ¿vale? O sea, voy a enseñar un poco las release notes porque, vamos, esto no lo he visto yo en casi ningún sitio. Vale, entonces normalmente publicamos, lo digo, cada versión, cada una de las release notes, os mostramos un poco cómo se configura. Imagínate que queréis añadir, tenéis aparte de US2 con, pues aquí acabamos de cerrar el 25 de abril el ciclo de vida en Advanced de Conf y os explicamos cómo configurarlo en ese momento. ¿Que queréis el de IBM? Pues también lo hemos cerrado, lo cerramos en agosto. ¿Que metimos la parte de API Templater? Pues aquí lo tenéis cómo configurarlo. Es decir, la verdad es que está todo documentado en español y en inglés. Las release nos las publicamos en español y en inglés. Y bueno, como veis, tenemos un roadmap bastante cuadriculado de sacar cosas rápido y hemos evolucionado bastante. La verdad es que tenemos clientes bastante potentes en ese sentido. Y podéis, si queréis echar un vistazo de cuál ha sido nuestra evolución, lo podéis ver perfectamente porque es público y notorio. O sea, en ese sentido somos bastante transparentes con los clientes. Y la parte de promoción entre entornos, porque bueno, en nuestro caso es un poco así, bueno, sería ver un poco si podías enseñarnos cómo se promociona de TEP Sí. de un entorno previo a producción, incluso controlados desde el mismo control plane o diferentes control planes, si pudiera ser, o si hay algo así. Claro, lo de diferentes control plane va o sea, eso va por dominio, diríamos. Es decir, lo que os decía, tú puedes configurar diferentes gateways en ese sentido y podrías configurar, de hecho, podrías definir diferentes ciclos de vida aplicables a diferentes dominios, ¿vale? Es decir, lo bueno que tienes esto es que tú no tienes un solo ciclo de vida. Es decir, no es que yo te defina el ciclo de vida de US2 y ya con patata, como dijéramos. Es decir, tú tienes diferentes ciclos de vida y ese ciclo de vida puedes desplegar donde tú quieras. Puede en un control plane, en diferentes control plane. Puede ser que tengas el mismo control plane, pero tengas 5 gateways, uno en cada sitio. Puedes seleccionar para cada área funcional y dominio qué gateway, ¿vale? Lo que os enseñaba antes, qué gateway queréis utilizar, ¿vale? Si venís aquí, creo que era la de Cloud API, yo puedo elegir aquí los gateways que quiero disponibilizar por cada área funcional. Es decir, oye, pues esta área funcional quiero disponibilizar este gateway que es el AWS. Para esta área funcional quiero disponibilizar este otro gateway, pues no sé qué. Pues también lo tendrías disponible en ese sentido, porque por área funcional permitimos configuración de qué gateways les vais a dejar desplegar. Por lo tanto, ya no tienen ni que estar tocando, modificando, etcétera, ¿vale? Y para promocionar tenemos un entorno que es de promoción. Tienes que ir a la rama de producción y en ese sentido, no sé si lo tendré aquí, lo único que haces es que vas a producción, ¿vale? Y lo ejecutas. Básicamente no lo tengo activado. Pero vamos, que es ejecutarlo y entonces coge de la rama anterior y te lo ejecuta, ¿vale? Esto es como lo tenemos ahora. Ahora estamos desarrollando, que estará en Q1, un ciclo de solicitud, ¿vale? Que es lo mismo, pero que en vez de que tú vayas a la rama de producción, va a haber una solicitud de pase a producción y entonces el que lo reciba, si lo acepta, va a auto ejecutarse el step de pase a producción, ¿vale? Eso lo estamos haciendo ahora. El step de pase a producción es un step básicamente, ¿eh? En cual tú le dices, en este caso, la configuración le tienes que decir, ¿vale? En qué entorno vas a hacer. Pero para activar, lo activas y desactivas y con este ya le tendrías
para hacer la promoción, ¿vale? Y nada, simplemente lo que hace, no tiene misterio, copia de una rama y lo pasa. Vale, y la promoción entre entornos obliga, por ejemplo, de pasar, oye, tú primero lo creas, despliegas, te dejo que juegues con ello en desarrollo y luego quiero promocionar a int y a producción, pero a producción no va a pasar si no está en int. Sí, claro, tú tienes dentro del ciclo de vida, tienes cuál es el orden del ciclo de vida. Ok. Entonces tú eliges desarrollo, validación, producción, pues en este sería desarrollo int, validación y producción o lo que sea, ¿vale? Aún así, a ver, hay un rol más libre, es decir, que aún así siempre, bueno, lo podéis ver por diferentes clientes, vamos incorporando muchas cosas de las que piden los clientes. Entonces, si veis que hay algo nuevo, hay bastante capacidad de ir avanzando. Pero sí que tenemos ciclo de vida y orden de entornos, que en este caso sería lo que comentabas. ¿Vale? Más preguntillas, dudas. Yo sigo, si nadie dice nada. A nivel de Ajá. gateways, o sea, yo digo, bueno, quiero desplegar esta API, pero para producción en dos gateways diferentes. También Sí, se pierde sí, sí, tipo tú de problema, defines, ¿no? claro, en el dominio tú defines los gateways que le disponibilizas. Si son dos, tres, cinco, lo que tú quieras. Aún así, él puede elegir, ¿eh? Entre los cinco que tú le pongas, podría elegir entre unos y otros, ¿vale? Pero incluso lo digo, o sea, tú le disponibilizas tres, ¿vale? Y él puede elegir si despliega los tres. Pero si tú dices, mira, pues esta área funcional solo despliega no puede desplegar en Internet y solo despliega en privado, o este solo puede ir en el gateway de AWS, pues tú por área funcional le puedes delimitar incluso eso. Es decir, pero le dijéramos, oye, este área funcional, por lo que sea, pues es que está en todos los gateways, pues le ponen los cuatro y ya está. Eso no, o sea, como dijimos, a más siempre es más fácil, a menos es lo que también es un poco más interesante, ¿vale? Pero depende de vosotros, de lo que configuréis dentro de la parte de gateways. ¿Sí? ¿Explicado bien? Mm. Vale, aquí cuando haces esta configuración, tú aquí eliges los gateways, ¿vale? Si hay dos, pues te aparecerían los dos, tú puedes seleccionar los que quieras, ¿vale? Para tu área funcional. Vale. ¿Más dudillas, preguntas? ¿Se pueden crear políticas desde aquí, desde el portal, o lo tendrías que generar el administrador para poder asignárselas luego a una determinada API? A ver, la parte de políticas sí que tendrías que crear en el administrador todavía. Es decir, todavía no hemos puesto una sección donde podamos crear las políticas y enlazarlas. Tendrías que crearlas en el administrador y luego, eso sí, las podrías enlazar aquí. O sea, en la plantilla podrías preseleccionar las políticas que quieres que por defecto se generen. O sea, al final tú lo que os comentaba, tú generas como arquitectura una serie de políticas de OAuth, de HTTPS, de quién publica, qué rol publica, no publica y todo este tipo de cosas. Y a partir de aquí podrías enlazarla perfectamente para que todos los templates, o sea, como que todos los despliegues tuvieran las mismas políticas. Pero no tenemos todavía la opción de poder subir la política directamente desde aquí, si no es en repositorio, es decir, que tú puedes crearte políticas y subirlas, pero ya tendría que ser en el propio repositorio. Sabes que dentro de US2 hay como carpetitas y a veces puedes meter ahí cosillas. Pues si lo subes dentro del propio repositorio, pues lo podrías hacer, pero sería mucho más manual. No estaría tan, como digamos, a mí, lo que me parece a mí bastante más interesante, que es lo que estás viendo de arquitectura de Fine y cada diseñador ya tiene una preconfiguración y el 90% de cosas y eso tiene que elegir el endpoint y cuatro cosillas. Eso todavía no lo tendríamos. Pero se podría hacer, ¿eh? Tampoco es que sea excesivamente difícil, pero como veis, pues bueno, también vamos avanzando con diferentes ciclos de vida. ¿Más preguntillas? Y da soporte para no solo API REST, SOAP, Por ahora soportamos. GraphQL. Claro, por ahora soportamos vienen de OpenAPI y Swagger, así que PI también lo estamos soportando ya, ¿vale? Y en el Q1, Q2 sacamos soporte para GraphQL, ¿vale? Y el año que viene, gRPC, pero eso está, les digo, a final del año, gRPC. La que sí que está en Q1 del año que viene es GraphQL, ¿vale? Y luego lo que estamos haciendo ahora es MCP Ops, es decir, que para el Q1 sacamos
Lo mismo que habéis visto, no tiene misterio, ¿vale? Pero para MCP Ops, ¿vale? Es decir, es el mismo concepto. Al final, unos steps donde tú predefines esa parte y tú despliegas tu MC proxy, ya sea bueno, en US2 4.5 creo que todavía no lo tiene, sería en el 4.6, pero si migras 6 a 4.6, que creo que es automático el 4.5, 4.6, y ya tiene el concepto de MCP proxy, podríamos incluso desplegar, si quisierais, disponibilizar MCPs a partir de con, digo, de con de US2. O sea, no habría ningún problema. Vale, ¿y esto tendría algún importe, digamos, si yo con el API CTL exportamos todas las API de nuestra infra actual, podríamos meterlas aquí? Sin ningún problema. Esto se cobra, o sea, está hecho, tiene tarifas para empresas de producto más pequeñitas y luego tiene tarifas grandes, ¿vale? Para empresas enterprise. Es decir, que no se cobra por usuario, sino se cobra por paquetes. Para que veáis un poco el paquete mínimo en enterprise son 100 usuarios, 250 APIs. Es decir, que en ese sentido está hecho para empresas, o sea, el enterprise está hecho para empresas grandes. O sea, piensa que los clientes que tenemos son muy grandes. Tenemos desde chiquititos, sobre todo empresas de producto y startups, etcétera, a empresas muy grandes. Entonces, la tarificación va por ese tipo. Paquetes grandes que no suponga, sabes, que podéis tener una estabilidad anual, es decir, que se firma un paquete y luego durante el año no se os cobra, sino en la renovación, pues si en vez de 100 usuarios sois 150, es cuando ellos diremos, oye, os habéis pasado a 150, queréis obtener que siga otro paquete, es decir, de otros 100 usuarios para el año que viene. Se cobra por años, para que esté dentro de vuestros presupuestos. ¿Más preguntillas? Vale, pues si queréis, yo os dejo mi correo, ¿vale? Pues si alguno queréis una demo particular y, bueno, pues os ha interesado, ¿vale? Tanto el ciclo de vida como, bueno, como en esta parte de Equality y no hay ningún problema por hacer una demo personalizada. Estamos ofreciendo a los clientes posts gratuitos de un mes, en el cual trabajamos con ellos cuatro semanas y vamos viendo diferentes partes, ¿vale? Definición, etcétera. Entonces, si estuvierais interesados, pues os pongo mi correo, me escribís y vamos trabajando con vosotros pues un poco de una API, qué es lo que os interesa la definición, cuáles serían los steps, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Muy bien, Muy bien, muchas gracias. Genial, pues muchas gracias. muchas A gracias. vosotros, ¿vale? Placer. Vamos Venga, hablando. buena Hasta buena luego. tarde, hasta luego. Nada. Adiós, adiós.